como secuela de la pandemia, todavía tenemos muchos problemas económicos, muchos problemas de salud. Pero en el ámbito de la renta de apartamentos, también hay gente que todavía debe renta desde el 2020 y otros que se han atrasado porque estaban al día, pero perdieron el empleo. El gobierno ha hecho esfuerzos por ayudar, pero no todo el mundo ha logrado recibir ese apoyo. Conozco gente que ha recibido hasta un año completo de la renta que se le ha pagado con fondos federales y de la ciudad, pero no es el caso de todas las familias que están arruinadas por este problema y que sufren. Con nosotros, Miguelina Rodríguez, una activista comunitaria, periodista de mucha experiencia, que ha estado involucrada en el problema de la renta en las cortes de Downtown, ayudando gente a salir de esto, porque ella es bien conocida y además domina el inglés. Es para ella fácil enfrentarse a un juez y decirle las verdades que a veces no todo el mundo tiene el valor de hacerlo, ni la capacidad. Buenas noches, Miguelina, y cuéntame qué está pasando con los inquilinos en las cortes en este momento. Muchas gracias, periodista Alduey Sierra. Muchas bendiciones para el público de Entre Líderes. Fíjate esta situación que ha generado los problemas de desalojo en la ciudad de Nueva York. Iniciaron con la pandemia. Tú mismo acabas de decir de todas las ayudas que se generaron por motivo de la necesidad que hubo, tanto por la pérdida de trabajos e incluso por otros factores, los cuales la gente no sabe cómo manejar estos casos. Fíjate que tuve la oportunidad de asistir a las cortes por situaciones que se presentaron incluso entre familiares y me encuentro con una serie de contextos que también han servido para muchos oportunistas venir y seguir haciendo daño a la comunidad latina. Desalojos por doquier. La ley está lamentablemente torcida y nosotros no tenemos muchas alternativas. ¿Y qué necesita saber la comunidad? Que sé que hay mucha gente callada porque no tienen a dónde acudir. Y lamentablemente cuando no comprenden no solamente el sistema, que es muy estrecho y no existe tanta posibilidad. De hecho, cuando se acuden a las leyes, a los abogados, nos encontramos entonces con otro tormento y terror que cae en el provecho de economía. Entonces, una gente que está a falta de economía y tiene la necesidad de asistir a un abogado de housing, que es lo que está ocurriendo en este momento. Yo tengo varias personas que asisten casos y de hecho he llamado a otros abogados y en el caso de housing las tasas están altísimas. O sea, tú, un asistente que va a un caso y revisa el caso así de pasadita, 2 horas, pedirte $750 es para atormentar más a la comunidad. Entonces, ¿cuáles han sido los factores que han determinado estos asuntos? Bueno, pues lamentablemente que no se han puesto los pantalones. Y esta iniciativa que tomé fue a raíz de una información que recibí, o sea, que le he buscado con pala y pico, porque esto es como decimos nosotros los dominicanos a rajatabla, o te pone los calzones o no te lo pone, y lamentablemente muchos de nuestros políticos están ahí embobados. Hoy es día de elecciones generales en Nueva York y ya por muchos años esta es la situación que hemos vivido. La hoja de información de los 30 derechos de sucesión, el succession right,
en sus siglas en inglés, que son los derechos de sucesión. Entonces, tenemos muchas limitaciones. Yo he pensado incluso hacer un Zoom con un curso, porque tengo varias personas con distintos casos que se prestan para que la gente tenga más información de todo lo que está ocurriendo y para que eviten el desalojo si acaso hay tiempo y no tienen unos cuantos lobos detrás que lo vienen a devorar. Es horrible lo que sucede y lamentablemente tenemos que estar precavidos con la ola de casos que están viniendo no solamente a contrarrestar el sistema, sino también que la gente que ha podido sobrevivir en albergues o en habitaciones, ahora mismo lo que está sucediendo es terrible, porque gente que está rentando habitaciones, lo mismo landlords ya se están oponiendo y dicen esa no es su propiedad. Y para una persona dominicana que llega aquí incluso sin dinero, que alguien le está dando la mano, imagínese usted lo terrible que puede ser. Donde los albergues llamados shelter, lo que hay es mucha violencia, entonces la gente dice, ¿y dónde me meto? Estamos viendo gente en la calle, ciudadanos americanos. Es un problema gravísimo y necesitamos tomar en consideración todo lo que está ocurriendo. Para colmo, hice varias llamadas a las diferentes entidades que dan como alternativa, porque dicen, no, porque aquí todo te lo pagan, aquí te dan alternativa de abogado. Y a las que llamé, comprobando lo que ocurre en el sistema, lo que encontré fue ineficiencia. Gente que te dice, no, yo te voy a dar un abogado cuando el juez, dígale al juez que para tal fecha. Señores, la ignorancia es el caos de todo lo malo, vamos a llamarlo así. En la Biblia dice que es el amor al dinero y es algo parecido. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo quiere cuarto, pero no están valorando lo principal, que es la obra de trabajo, el esfuerzo que ha hecho el latino en nuestras comunidades, que muchas veces cobrando menos, siendo voluntario, siendo el brazo que necesita el otro para poder sostenerle. Y lamentablemente este sistema ya no aguanta más. Bien, Miguelina, quiero saber exactamente cuáles casos tú has manejado, cuánto deben de renta y qué tú has hecho frente a las cortes. Sí, buena pregunta. Me encontré con uno de estos casos que se concierne específicamente a alguien que estuvo pagando su renta, pero el landlord le devolvía los cheques. Entonces crean unos casos de engaño, a donde ellos presentan una situación que la persona se está descuidando con los pagos. Hay otros casos que vi una familia aquí en Washington, hay una señora mexicana que en casa son 7, tiene ancianitos, tiene animales, entonces ellos le dicen, no, nosotros queremos que usted se salga, ¿a dónde me voy? Dice. Entonces ellos dicen, no, te saldamos la deuda, déjalo así. O sea, engaños tras engaños. Y lamentablemente esto tiene que acabar. Los jueces, pues, son distintos jueces que se mueven en diferentes vertientes y las modalidades de casos se trabajan de diferentes formas. Entonces, a veces tú quieres ir a explicarle a un juez lo que está sucediendo, que es un engaño, y sin embargo, el poco tiempo que te dan para tú desarrollar lo que es tu situación, no, ellos no lo pueden comprender. A veces los abogados tampoco leen los expedientes porque trabajan por horas. Y es una situación que lamentablemente está haciendo mucho daño. Nosotros tenemos que prepararnos en esta comunidad. Creo que quienes han logrado poder estabilizarse y tener logros económicos en diferentes áreas, porque sabemos que muchos empresarios incluso sufrieron, pero entonces ahora el caso de la vivienda, tú no puedes empujar a quienes ya están en una situación X. Y la ciudad, lamentablemente, si el presidente Biden no asiste esto que ocurre en la ciudad de Nueva York, esto va a ser terrible, porque ciudadanos americanos
haitianos están viviendo en la calle. La semana pasada tenía uno, yo le bajaba comida y él me dice, yo soy ciudadano americano, ¿por qué no vas a la asistencia? La gente cae en depresión, ¿por qué no vas al shelter? No, en el shelter hay violencia, te sacan cuchillo, pasan estas cosas. Entonces, ¿a quién vamos a acudir? Solo Dios nos salva de esto, solo el Señor Jesús que nos mire con mucha misericordia, porque es triste lo que ocurre en nuestra ciudad. Bien, finalmente, ¿cuál es tu enfoque final frente a el liderato político del Alto Manhattan y de toda la ciudad de Nueva York frente a este problema? Bueno, creo que el liderazgo político a veces ni entiende lo que ocurre, porque hay cosas que ellos no lo manejan. Uno de los empleados del Distrito 13 me comentó, tristemente, nosotros no podemos resolver todo, y es cierto. La manera como el sistema está creado es para que en cada área se manejen casos distintos. Entonces, lo que sí puedo recomendar es que las entidades tengan gente trabajando que conozcan las leyes. ¿Por qué? Porque tienen unos cuantos amiguitos ahí que se la creen, ya tú sabes, porque mira, somos tremendos poniéndonos lo que no somos en la cabeza. Entonces, al que trabaja, al que conoce la ley, al que hace la cosa bien y al que entiende cómo resolver el problema, mira, si te pueden afuerear, te lo hacen, pero con el descaro total. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, ellos tienen que escuchar a la gente que saben, cambiar el personal de las entidades que están ahí, porque esto es un problema serio. Yo aquí tengo incluso los formularios que se dan en las entidades y en las cortes. O sea, hablé con abogados de la corte que están trabajando y te dan los formularios para que tú lo llenes en caso que tú puedas conseguir ayuda, si tú no tienes el empleo, pero no en todos los casos se puede solucionar, porque ya cuando alguien te está empujando y tú no tienes la fuerza o tú no sabes si tienen una conexión por ahí, porque entre ellos mismos se conocen también. Entonces, tenemos que buscar la manera de resolver esto. Yo quiero que algunas personas también se integren. Yo voy a dar, aunque sea por Zoom, un curso con las leyes de succession rights y los que necesiten las entidades, porque yo sé que hay mucha gente que están en estos casos. Aquí tengo los 30 derechos que existen o posibilidades cuando tú tienes un lease en la ciudad de Nueva York. Entonces, hay gente que dice, yo vivo en tal casa, pero yo no tengo un lease. Tú sabes que la gente que no tenía un lease no pudo coger ayuda en IRAP, aunque fuera ciudadano americano. O sea, si tú no tienes el lease, tú no calificabas para la ayuda. Entonces, ¿en qué renglón están esa gente? Que el gobierno me diga a mí. Ellos pueden darnos explicación a nosotros de eso, porque sí sabemos, y aquí están negando mucho tipo de ayuda, no solamente este tipo de situaciones en el caso de housing y los desalojos, que es un terror. Después de la pandemia, aquí mucha gente se mudó a otros estados como Tampa, Connecticut, Filadelfia, Pensilvania. ¿Y qué hicieron? Lo mismo, subieron la renta. Conozco personas que se fueron a Tampa y en un apartamento que pagaban $1,100 subieron $500 más. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quitarle la fuerza a quién, al latino o al americano, porque los americanos andan tirados por todas las esquinas. Esos son los primeros que le agarran una depresión y no saben sobrevivir porque no se ayudan uno con otro. Nosotros por lo menos nos hemos ayudado. El que tiene un apartamento quizá le ha puesto una habitación barata a otro, en un momento determinado lo ha recibido cuando llega de su país de origen, le enseña dónde están las cosas que pueden buscar algunas alternativas, aunque se sientan un poco humillados. Sin embargo, ese es el sistema. Bueno, muchísimas gracias, Miguelina Rodríguez. Todos estos problemas que estamos viviendo, tenemos que tener fuerza de voluntad para acudir a buscar ayuda y apelar a los oficiales electos que están ahí para eso. Ahí están las oficinas
de Carmen de la Rosa, nuestra representante en el distrito 10, Manny de los Santos en el distrito 72, Adriano Espaillat en el distrito 13. No hay otra alternativa. La gente tiene que saber buscar información, aunque no esté documentado. Tienen que ir a buscar para preservar sus derechos. Y llamarte a ti también si puedes responder, pero tú no puedes con una avalancha de cientos de gente que te caiga encima con ese problema. De hecho, mira, yo estoy infectada con el COVID-19. Yo estoy en reposo en estos días y me he infectado incluso trabajando en el Departamento de Educación. Y pudiera estar trabajando más con este tipo de casos, pero mis responsabilidades también la tengo. ¿Y cuál de ellos nos ha ayudado? ¿Cuál ha dicho, mira, la preparación de Miguelina tiene un valor, hay una inversión, hay un trabajo, hay una lucha, hay un esfuerzo? Entonces necesitamos conciencia, a ellos los necesitamos, pero entendido, escuchando que ellos son importantes, que lo que ellos hacen determina cosas, pero el consejo es para el sabio. O sea, si ellos toman tu consejo, ellos van a lograr que la ciudad cambie. Si no, esta ciudad, lamentablemente la vemos, no sé cómo decirte cómo la veremos, porque muchos de nosotros nos tendremos que ir si no se actúa en este momento. Bueno, muchísimas gracias a Miguelina Rodríguez y exhortamos a toda esa gente que está pasando por situaciones difíciles con la renta a que acudan a los oficiales electos a buscar ayuda o a lugares como el norte de Manhattan Coalition, ahí en Wadsworth, y entre 176 y 177, donde le pueden pagar la renta hasta de un año, porque hay fondos para eso. Si pero eso no funciona así y ellos no se están manejando bien. Ellos necesitan cambiar el sistema. En la corte yo le voy a referir que preferiblemente la gente que tiene problemas de housing, que vayan directamente por la corte. ERAP todavía está operando. ¿Para quiénes está el fondo? Para las personas que tienen un lease a su nombre. Ahora bien, que los investigan, no vayan a hacer fraude. Si usted tiene trabajo y usted tiene la posibilidad de pagar su dinero, es preferible que lo pague. Queremos seguir incentivando al sistema. Yo voy a hacer un Zoom. Quiero que muchas personas que puedan escribirme a la dirección de correo electrónico, mr80333023 o llamarme al teléfono 347-266-2562 para hacer un Zoom y entonces poder hablarle de las leyes a algunos que necesiten abogados también. Yo le he conseguido abogados que están dispuestos, que no tienen nada, gente de la iglesia que me llamo, gente de otros lugares que hasta $100. Eso es lo que he logrado hacer dentro de mi posibilidad con las conexiones y contactos que tengo. Lamentablemente, ya lo que puedan hacerlo por la ley, yo tengo el listado también de las organizaciones. Llamamos y si las organizaciones deciden no ponerte a dar vueltas y no jugar con el tiempo de la gente, que es dinero cuando se van a trabajar, pues entonces estamos muy dispuestos de referirlo. Pero mientras tanto no actúen como deben actuar, no tienen ni nuestra voz ni nuestro voto. Bien, muchísimas gracias, mis amigos. Seguimos, que hay más Entre Líderes. Gracias, Miguelina. Dios les bendiga. Amén.